En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Bonifaz. Seguimos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios y estamos analizando el 6º y 9º mandamiento: no fornicar, no desear la esposa del prójimo. Dios, que es nuestro Creador y nuestro Padre, quiere nuestro bien y nos ha dado un instructivo mediante los mandamientos para caminar siempre en el camino del bien y llegar a la vida eterna. Sabemos que el hombre es un ser compuesto de alma y cuerpo. El alma es semejante a los ángeles de un cierto modo, debido a que es inmortal, espíritu inmortal, el alma, y en el cuerpo es semejante a los animales. Por desgracia, después del pecado original, la parte animal tiraniza la parte espiritual y exige satisfacciones. En las últimas charlas hemos hablado del peligro del pecado, de la impureza. Tenedlo por dicho, entendido, dice San Pablo: ningún fornicario, ningún adúltero va al cielo, sino se convierte. Efesios 5:5. También 1 Corintios 6:9 y siguientes dice: no se hagan ilusiones, no se mientan a sí mismos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los homosexuales, etc., heredarán el reino de los cielos. En la última charla hemos hablado de los remedios contra este vicio tremendo que tiraniza y animaliza al hombre. Nos hemos basado en el libro de San Alfonso María de Ligorio, los mandamientos de Dios, que pueden conseguir en el obispado de Estelí y en la parroquia de Guadalupe en Estelí y otros muchos, o todas las parroquias deberían tenerlo de hecho. Habíamos dicho que, según San Alfonso, el primer remedio contra la impureza es andar siempre delante de Dios en humildad. ¿Por qué? Porque la impureza es castigo del orgullo. Castigo del orgullo. Andar en humildad. Segundo remedio, acudir inmediatamente a Dios implorando su auxilio cuando uno está castigado, sin detenerse a dialogar con la tentación. El que empieza a dialogar con la tentación va a caer. Apenas sabemos que algo es malo, cortar inmediatamente, pensar en otra cosa. Tercer remedio es frecuentar los santos sacramentos de la confesión y comunión. La confesión no solo borra el pecado, sino también nos da fuerzas, energías espirituales, gracias especiales que nos fortalecen contra el pecado futuro. El cuarto remedio, tener devoción tierna a María, Madre nuestra. Y el quinto remedio, y el más eficaz de todos, por cierto, en esta materia, es huir de las ocasiones. Apartarnos de las ocasiones, apartarnos de las personas, cosas, dibujos, películas que pueden ser causa de pensamientos malos e impuros. También debemos guardar nuestra vista. Guardémonos de poner la vista en personas que pudieran despertar en nosotros los malos deseos. Por los ojos, dice San Bernardo, entra en la mente la flecha del impuro amor. Huyamos también de las malas compañías, alejarnos de los malos amigos que pueden ser y que son de hecho instrumento de tentación y de pecado. San Juan Bosco dice: todos los que te aconsejan el mal, deben alejarse de ellos. Hay que abstenerse también de contemplar pinturas, estampas indecorosas y películas y todo lo que impuro. Sant Efrem de Siria también, el gran diácono santo, decía: donde se baila, se celebra la fiesta del diablo. Hoy me apoyo en el libro del padre Antonio Royo Marín, que fue uno de los grandes teólogos del siglo XX. Grandes teólogos del siglo XX, y cuando nos explica los tres enemigos del alma, el demonio, la carne y el mundo, nos da unos remedios
contra la carne. ¿Y qué es primeramente la carne? Bien, la carne es nuestra naturaleza humana, pero inclinada al mal. En su libro Teología de la Perfección Cristiana, en los párrafos 325 y siguientes, nos habla de este tema. Pienso que pueden bajarlo también de internet. Antonio Royo Marín, Teología de la Perfección Cristiana, párrafo 225 y siguientes. El mundo, el demonio, son nuestros principales enemigos externos, están fuera de nosotros. No pueden obligarnos a pecar si nosotros decimos no. Pero hay otro enemigo que es interno, 1000 veces más terrible que los otros dos. Es nuestra propia carne, nuestra naturaleza inclinada al mal. Al mundo se le puede vencer con relativa facilidad, despreciando sus pompas y vanidades. El mismo demonio, como acabamos de ver, no resiste al poder sobrenatural de un poco de agua bendita o la señal de la cruz cuando lo hacemos con fe, alejándonos de la ocasión del pecado. Pero nuestra propia carne nos tiene declarada a todos una guerra sin cuartel. Es dificilísimo ponerse totalmente a cubierto de sus exigencias terribles. De dos modos muy distintos, aunque se expliquen y complementan mutuamente, nos hace guerra nuestra propia carne, convirtiéndose en el mayor enemigo de nuestra alma. Uno, por su horror instintivo al sufrimiento. Dos, por su afán insaciable de gozar. El hombre, la carne, no quiere sufrir. Tiene una sed insaciable de gozar y teme mucho el sufrimiento. La sed insaciable de gozar, que llamamos carne, es la tendencia propia y característica de nuestra sensualidad, de nuestros sentidos que quieren gozar de las criaturas. El horror al sufrimiento no es más que una consecuencia lógica y el aspecto negativo de esta sed de gozar. Huimos del dolor porque amamos el placer. Esta tendencia al placer es la que se conoce con el nombre de concupiscencia. Concupiscere en latín significa desear, gozar. Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos católicos, doctor común de la Iglesia Católica, siguiendo al gran filósofo griego Aristóteles, define la concupiscencia como el apetito del placer. El apetito del placer. Reside esta concupiscencia, este apetito del placer, propiamente en el apetito sensitivo, en nuestros sentidos, pero participa también de ella el alma, ya que por su íntima unión con el cuerpo, el bien sensitivo es también bien del alma y del cuerpo. El placer, aun el sensible y corporal, de suyo no es malo. El placer de suyo en sí mismo no es malo, puesto que todo lo que hizo Dios es bueno. El problema es el mal uso del placer. Dios mismo, autor de la naturaleza, ha puesto el placer en el ejercicio de ciertas actividades naturales, las que miran sobre todo a la conservación del individuo y de la especie, para facilitarlas y estimularlas. Tenemos ganas de comer, tenemos ganas de beber, tenemos ganas de dormir, tenemos ganas de descansar, todo eso es bueno. También tenemos ganas de comunicar la vida, y esto viene de Dios. El problema no es el placer en sí, es el mal uso del placer. Por ejemplo, un hombre casado que tiene los hijos que Dios le da, 3, 4, 5, 10 o 15 a veces, hay familias numerosas todavía, gracias a Dios. Y bien, esta persona hizo
la obra de Dios en su matrimonio. Al contrario, el que cambia 10, 15 veces de mujer o de hombre, ahí está el mal, ahí está el desorden y ahí está el pecado. Entonces, el placer en sí es bueno, pero lo que ocurre es que a raíz de la caída original del género humano, llamado pecado original, se rompió el equilibrio de nuestras facultades, que sometía plenamente a la razón nuestros apetitos inferiores. En consecuencia de esa ruptura, la concupiscencia o el apetito del placer se levanta muchas veces contra las exigencias de la razón y nos empuja hacia el pecado. Nadie ha expresado jamás con mayor vivacidad y dramatismo que San Pablo este combate entre la carne y el espíritu, esta lucha encarnizada, incesante, que todos hemos de sostener contra nosotros mismos a fin de someter nuestros instintos corpóreos al control y al gobierno de la razón iluminada por la fe. Podemos ver, por ejemplo, en los Romanos 7, 14, 25, 2 Corintios 12, 7, 10. Con otras palabras, dice San Pablo, veo el bien y hago el mal. ¿Quién va a libertarme de esta carne de muerte? Y bien, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, antes del pecado original, Dios había dado unos dones añadidos al hombre. El cuerpo obedecía totalmente al alma y el alma a Dios. Este orden desapareció, se perdió por el pecado original. Y aunque bautizados, quedamos heridos e inclinados al mal. Ese es el problema por el cual tenemos tantos problemas. De ahí la importancia de tomar antídotos contra esa tendencia. Los antídotos son especialmente alejarse de las ocasiones del pecado, dijimos, y también la oración, la confesión, la comunión, llevar una vida espiritual y alejarse de todo lo que puede impulsarnos al pecado. El placer de la comida cautiva al hombre. En lugar de comer para vivir, parecen a unos cuantos no vivir sino para comer. Aun aquellos que saben regular sus deseos y toman la comida por necesidad de naturaleza, engañados por el placer y seducidos por él, van más allá de los justos límites. Y esto vale también por los placeres de la generación. Ahora veamos un poco lo que dice el padre Antonio Royo Marín acerca de los remedios para no caer en el pecado mortal de la fornicación, del homosexualismo, del adulterio, de la fornicación. Hay varios remedios. Es de sabiduría cristiana, es vida espiritual cristiana, católica, que todos deberíamos tener. Los remedios son varios. Primero, mortificarse en cosas lícitas, mortificarse en cosas permitidas, aficionarse al sufrimiento y a la cruz, no rechazar las penas, dolores, las cruces, combatir la ociosidad, no ser ociosos, haraganes. El que no tiene nada que hacer va a caer en pecados. Considerar la dignidad del cristiano. Un bautizado es un hijo de Dios. Recordarse de la pasión de Cristo. Cristo murió para nuestra salvación. Tener oración humilde y perseverante. Tener devoción entrañable a la Virgen María. Y frecuentar los santos sacramentos de la comunión y de la confesión. Queridos hermanos, es algo muy, muy hermoso este combate de la vida cristiana, vida espiritual cristiana. Vamos a analizar esto ahora.
Entonces, ¿cuáles son los remedios contra la concupiscencia, contra los malos deseos, contra el apetito hacia las cosas de la carne? La lucha contra la propia sensualidad no termina sino con la vida, pero es particularmente violenta en los comienzos de la vida espiritual, cuando uno empieza a vivir una vida cristiana, sobre todo si se trata de un alma que se ha vuelto a Dios después de una vida de desórdenes y pecados. Entonces, cuando una persona empieza su vida espiritual, o cuando una persona se convierte después de haber pasado años y años en los desórdenes, en los pecados, cuesta, pero hay solución. La razón natural, la inteligencia, sugiere algunos remedios que no dejan de ser útiles en la práctica, pero los más eficaces provienen de la fe, que son de tipo extremadamente sobrenatural. He aquí los principales remedios contra el pecado, contra el apetito malo. Mortificarse, dijimos, en cosas lícitas, en primer lugar. La primera precaución que hay que tomar en la lucha contra la propia sensualidad es la de no llegar jamás al borde o límite de las satisfacciones permitidas. Con otras palabras, siempre mortificarse, privarse de algo lícito y permitido. Pretender que nos detendremos a tiempo y que con la ayuda de la razón advertiremos el límite preciso más allá del cual comienza el pecado es andar haciendo equilibrio más peligrosos que los de los acróbatas sobre la cuerda tendida. Entonces, nunca llegar al límite del permitido y prohibido. De ciento que lo enseñan, apenas uno acierta a mantenerse en equilibrio, y aún que lo logra alguna vez, el día menos pensado sucumbe víctima de la distracción o del vértigo. Con razón afirma Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, que bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. Repito, es muy interesante. Bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. Por ejemplo, una persona mira una película, bien, de vez en cuando hay cosas indecentes, malas, cierra los ojos, pero la imaginación va a continuar y un día va a finalmente quedar como hipnotizado. Unos novios se tocan un poquito, dicen vamos a parar, y bien se calienten, van más allá y pierden todo. Por otra parte, ¿qué relación puede tener con la perfección una conducta que hace caso omiso de los consejos y no tiene en cuenta más que los preceptos rigurosos? Queridos hermanos, el cristiano no solamente debe seguir los mandamientos, también debe seguir las bienaventuranzas, seguir a Cristo. Les aconsejo leer San Mateo a partir del capítulo 5. Es increíble hasta dónde se puede llegar en la mortificación de los propios gustos y caprichos sin comprometer para nada, ante bien aumentando la salud del cuerpo y el bienestar del alma. La mortificación, el ayuno, no hace daño al cuerpo, sino lo robustece. ¿Cuántas veces gente que llevó una vida de abstinencia, de oración, de ayuno, llegan hasta los 90 y 100 años? Si queremos mantenernos lejos del pecado y caminar a grandes pasos hacia la perfección, es necesario cercenar sin compasión un gran número de satisfacciones que deleitarían nuestros ojos, oídos, olfato, gusto y tacto. Entonces, mortificar los sentidos.
Entonces, el primer remedio para no caer en los pecados, mortificarse en cosas lícitas. Segundo, aficionarse al sufrimiento y a la cruz. Curioso, pero no tanto. Cristo dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígame. Nada hay que tanto contrarreste las acometidas de la sensualidad como sufrir con calma, igualdad de ánimo, las punzadas del dolor y aún imponérselo voluntariamente. Tal ha sido siempre la práctica de todos los santos, que llegaron a veces a extremos increíbles en la práctica positiva de la mortificación cristiana. Dice, mortificar sus sentidos. La recompensa de tal privaciones es realmente espléndida, aún acá en la tierra. Llega un momento en que ya no pueden sufrir porque encuentran su placer en el dolor. Frases como estas, o padecer o morir, de Santa Teresa de Ávila, no morir sino padecer, Santa María Magdalena de Pacis, padecer, Señor, y ser despreciado por vos, San Juan de la Cruz, he llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo padecimiento, Santa Teresa del Niño Jesús. Y otras semejantes suponen un dominio asombroso de sí mismos y son la mejor defensa y salvaguardia contra los asaltos de la sensualidad. Muy lejos está de ella quien prefiere el dolor al placer. Entonces, cuando uno prefiere el dolor, la cruz, al placer, se aleja del barranco de la caída de 10 kilómetros. Tercer punto, para no caer en pecados graves, combatir la ociosidad, la flojera, la pereza, no ser haragán. La semilla de la sensualidad encuentra terreno abonado en un alma desocupada y ociosa. Una persona que no tiene nada que hacer, bien, va a caer en pecados. La ociosidad, la pereza, la flojera, es la madre de todos los vicios. La ociosidad, pereza, flojera, es la madre de todos los vicios, según la Biblia Eclesiástico 33:29. Pero de un modo especial, la ociosidad es madre de las voluptuosidades de la carne, madre de la lujuria, fornicación, impurezas. El hombre que quiera preservarse de sus asaltos tiene que procurar estar siempre ocupado en alguna cosa provechosa y útil. Queridos hermanos, esto es muy importante para los niños también, no dejarlos ociosos, siempre hacer algo, dibujar, leer, cantar, tocar un instrumento, y no acostumbraros a esto con todas esas cosas electrónicas, porque ahí está también con un clic toda la basura que puede ser fatal para estos niños. Estar siempre ocupado. Entre todas las ocupaciones, las de tipo intelectual son particularmente aptas para contrarrestar la sensualidad. Cuando uno está leyendo, escribiendo, estudiando, bloquea esto. Y también todos los trabajos manuales también. La razón es porque el ejercicio dominante de una facultad debilita y enflaquece las demás. Aparte de que el ejercicio intelectual sustrae a las pasiones sensuales los objetos que las alimentan. En la práctica es un hecho de experiencia cotidiana que las impurezas de la carne oscurecen y debilitan el espíritu. Entonces, la fornicación, el adulterio, el pecado sensuales oscurecen y debilitan el espíritu, mientras que la templanza y la castidad predisponen de una manera admirable para el trabajo intelectual.
Entonces, mientras más uno peca, más se hace ciego y débil. Cuarto remedio para luchar contra el pecado, contra la concupiscencia: huida de las ocasiones. Esto es de suma importancia. La huida de las ocasiones del pecado, personas, lugares, instrumentos, es el más importante y decisivo de los remedios de orden puramente natural. En lo natural, para el cristiano, para el ateo, para el pagano, para el no bautizado, huir de las ocasiones es de suma importancia y es un remedio de suma importancia en el orden puramente natural. La voluntad más enérgica está expuesta a sucumbir con facilidad, sometida imprudentemente a la dura prueba de una ocasión sugestiva. Entonces, aunque uno se crea muy fuerte, súper fuerte, bien, delante de una ocasión sugestiva, puede caer y caer miserablemente. Por lo tanto, alejarse de las ocasiones del pecado. Y Cristo en esto es muy radical. Dice, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de caída, de escándalo, córtalo, arráncalo. ¿Qué puede decir más? Corta, arranca tu brazo, tu ojo, tu pie, si es causa de pecado para ti. Santo Agustín escribió a este propósito de la ocasión una página dramática relativa a su amigo Alipio en las Confesiones. No valen propósitos enérgicos ni determinaciones inquebrantables. Todo se hunde ante la fuerza terriblemente fascinadora de una ocasión. No valen propósitos enérgicos ni determinaciones inquebrantables frente a una ocasión fascinadora. Uno cae fácilmente. Los sentidos se excitan, se enciende la fantasía, aumenta fuertemente la pasión, se pierde el control de sí mismo y sobreviene fatalmente la caída. En un libro de Monseñor Gaume he leído que un cazador en la montaña ve un pájaro a 1 metro de él, bajar delante de él sin huir. Hizo un gesto con su fusil y el pájaro se fue corriendo, volando, y cuando bajó los ojos había una serpiente que lo embrujaba con un imán, lo jalaba para comérselo. Esto es, queridos hermanos, la ocasión del pecado. Un bautizado hizo pacto con Cristo, renunció a Satanás, a sus obras y a sus adicciones. Por lo tanto, no tiene nada que hacer donde hay pecados. Sobre todo, hay que ejercer una vigilancia extremada sobre el sentido de la vista. Recuérdese la profunda sabiduría encerrada en el adagio popular: ojos que no ven, corazón que no siente. Temperamentos hay que se mantienen fácilmente en la línea del bien cuando sus ojos no encuentran nada en que tropezar, pero sucumben con increíble facilidad ante una imagen sugestiva que se pone delante de sus ojos. Estos tales han de huir como de la peste de todo cuanto pueda impresionar el sentido de la vista. De lo contrario, la caída es completamente segura. Entonces, queridos hermanos, si usted no ve nada y queda tranquilo, cuestión de castidad, pureza, pero cuando ve cosas, películas, imágenes malas y que te impulsan al pecado, significa que usted es muy débil en cuestión de ojos, tiene que apartarse de mirar estas cosas malas. Continuamos nuestra meditación sobre los remedios contra la concupiscencia, contra los malos deseos que impulsan al pecado y especialmente al pecado de la carne, de fornicación, adulterio, etc. Después de haber analizado mortificarse en cosas lícitas,
aficionarse al sufrimiento de la cruz, combatir la ociosidad, huir de las ocasiones peligrosas. Ahora vamos a ver, punto 5, considerar la dignidad del cristiano. Un cristiano no es un hombre cualquiera, es un hombre consagrado a Dios, ungido por su bautismo, ungido por su confirmación, bendecido en su matrimonio, si está casado, consagrado a Dios, cuerpo, alma, si es diácono, sacerdote o obispo. Debemos, queridos hermanos, considerar esta dignidad del cristiano. El hombre, por su naturaleza racional, está 1000 veces por encima del mundo de los animales. El hombre, por ser hombre, con alma inmortal, inteligencia, está 1000 veces por encima de los animales. Y habría de dejarse llevar por la vergonzosa sensualidad que le es enteramente común con las bestias, con mengue y menosprecio de su dignidad humana. No, claro que no. El hombre, por ser 1000 veces superior a los animales, no debe hacerse esclavo de los sentidos que lo hacen igual que los animales. Pero 1000 veces por encima de su dignidad humana, puramente natural, está su dignidad cristiana, estrictamente sobrenatural. Entonces el hombre en sí, como ser humano, en lo natural, está 1000 veces por encima de los animales. Y el bautizado cristiano, por su bautismo, que lo hace hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, está 1000 veces por encima de un no bautizado. Por la gracia, en efecto, por la gracia, el hombre es elevado, de alguna manera, al rango de la divinidad. Lo hace divino, lo hace realmente hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Ha recibido en su bautismo una participación misteriosa, pero realísima, de la naturaleza misma de Dios, lo que llamamos la gracia, que le hace verdaderamente hijo suyo, una especie de adopción intrínseca, que en nada se parece a las adopciones humanas, que son puramente extrínsecas y que se fundan en un título jurídico que no pone realmente nada en el alma del adoptado. Entonces, un hombre rico, poderoso, adopta a un niño, le da su nombre, sus bienes, pero no puede darle su sangre. Mientras que por el bautismo, realmente, Dios nos comunica una sangre divina, en palabras de Chesterton, el escritor católico inglés, una sangre divina que llamamos gracia. El alma en gracia, que los hermanos, es como la lámpara en medianoche con mucha luz. Esto es el alma. Y la que está en pecado es lámpara sin luz. En la adopción divina de la gracia, en cambio, puede decirse que por las venas del cristiano corre la sangre misma de Dios, lo que llamamos en gracia. Mientras permanezca en este estado, es heredero del cielo por derecho propio. Si son hijos, son herederos, dice San Pablo. Romanos 8:17. Un día un señor ya mayor, no casado por la iglesia, fui a verlo, dijo, padre, llorando, padre, por favor, quiero vivir y morir en gracia de Dios, cásame. Hice el terco durante años, me doy cuenta que estoy totalmente equivocado. Quiero vivir y morir en gracia de Dios, cásame. Debido a las circunstancias de su edad mayor, y bien, después de haber averiguado que nunca se había casado por la iglesia, ni él ni ella, bien los confesé y los casé en su cama. Quería vivir en gracia de Dios, ser hijo de Dios y heredero de Dios. La dignidad del cristiano es tan alta que repasa de una manera extraordinaria a toda la creación natural, incluyendo a la misma naturaleza
de los ángeles como tal. Entonces, el bautizado, que vive en gracia de Dios, que no es en pecado mortal, tiene una dignidad extraordinaria, incluso superior a la naturaleza de los ángeles como tal. Por eso Santo Tomás de Aquino afirma sin vacilar que el bien sobrenatural de un solo individuo procedente de la gracia santificante está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo. Segunda parte de la Suma Teológica 113.9. El bien sobrenatural, es decir, la gracia divina en el alma de un solo, está por encima de todo el bien natural de la creación. Con otras palabras, vivir en gracia de Dios, ayudar un alma a recuperar la gracia de Dios, confesándose, comulgando, es darle algo que vale más que todo el oro y dinero del mundo. Y por esta razón, los santos decían, prefiero morir antes que pecar. Ahora bien, el cristiano, el hijo adoptivo de Dios, ¿será capaz de renunciar a todo eso? ¿Será posible que un cristiano que crea y piense seriamente estas cosas se deje arrastrar por las pasiones viles que le arrebatarían de un golpe su divina grandeza y le rebajarían al nivel de los brutos animales? Un cristiano, que hermanos, que piensa que es hijo de Dios, que está destinado a la dicha, felicidad, gozo eterno, que tiene en su alma algo más rico que todos los bienes y dineros del mundo. Este cristiano es tan necio para dejarse caer tan bajo como los brutos animales, pecando, por ejemplo, por fornicación, adulterio, homosexualismo, pornografía, etc. Si pensara un poco, si tuviera un poco de fe, no lo haría. Y se alejaría como de la peste de estas cosas o personas que quieren robarle la gracia, la santidad que le da derecho a la vida eterna. San Pablo no encontraba otro argumento de mayor fuerza que este para apartar a los primeros cristianos de los desórdenes de la carne en cualquiera de sus manifestaciones. ¿No sabéis, dice San Pablo, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz, de una prostituta? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 15, 20. Queridos hermanos, el cuerpo del cristiano, ungido, consagrado, bautizado, bien, es templo del Espíritu Santo. No debe uno renunciar a esta presencia divina en su corazón para unirse a algo de los sentidos que pasa muy rápido y deja después amargura. Como sexto medio para luchar contra la concupiscencia, el padre Antonio Royo Marín, en su teología, libro Teología de la Perfección Cristiana, dice: considerar el castigo del pecado. Considerar el castigo del pecado. Pero si la nobleza de estos motivos, tan sublime, fuera demasiado exquisita para impresionar a inteligencias envilecidas por el pecado, es decir, a pesar de ser hijos de Dios, destinados a la dicha eterna del paraíso, si uno no toma esto en cuenta, bueno será ayudarse de otros motivos inferiores, que es el castigo del pecado. Entre ellos ocupa el primer lugar la consideración de los castigos que aguardan a la gula y la lujuria en el purgatorio o el infierno eterno. La Sagrada Escritura nos ofrece abundantes ejemplos. El salmista pide a Dios que el temor de sus juicios penetre en su carne,
a fin de permanecer fiel a sus mandamientos. Salmo 118, 120. Señor, dice, ayúdame, que penetre en mis huesos el temor de tus juicios, para que no peque. San Pablo castigaba su cuerpo y lo reducía a servidumbre, no fuera a condenarse él después de haber predicado a los demás. 1 Corintios 9, 27. Contra el ímpetu pasional de la carne, en busca del placer, nada más oportuno que el recuerdo de los espantosos tormentos que le aguardan para toda la eternidad, el infierno. Pobre alma, destinada a la vida eterna por unos pecados miserables de la carne, puede sufrir eternamente en el infierno tormentos espantosos o padecer largo tiempo terrible y prolongado purgatorio. Por eso, queridos hermanos, tomamos en cuenta las cosas. Somos seres de eternidad, tenemos alma inmortal. Dios pedirá cuenta de nuestras obras. Cada persona, en el momento de la muerte, pasa al juicio de Cristo Dios y ve su vida tal cual. Si está en pecado mortal, cae como un relámpago en el infierno para siempre y entregada a los demonios feroces enemigos, como leones. O si pecó, se convirtió y no hizo bastante penitencia, tiene que pasar largo tiempo en el purgatorio. Por eso es bueno rezar por nuestros difuntos, hacer rosarios, misas, penitencias, caridades para su descanso eterno. Continuamos esto. Consideremos el castigo del pecado. Es preciso recordar que, aún en el supuesto de que se levante el hombre de su culpa y obtenga la remisión de su pecado, cosa muy insegura y que puede fallar muy fácilmente, todavía le queda un reato de pena temporal que tendrá que expiar en esta vida con una dura penitencia, o en la otra con las penas terribles del purgatorio. Con otras palabras, suponiendo que después de un pecado mortal uno se convierte, uno se arrepiente, se confiese, y bien, Dios perdona sí el infierno eterno, pero exige una reparación. Y si no hace una rigurosa penitencia en este mundo, tiene que pasar por las penas terribles del purgatorio. El purgatorio está en la Biblia, segundo libro de los Macabeos, 12, 42, 46. En cualquiera de los dos casos, el dolor que tendrá que soportar excede con mucho al breve placer que se proporcionó pecando. Entonces, aunque uno no va al infierno, tiene que padecer un dolor proporcional y más grande todavía al placer que tuvo de un momento. Aún desde este solo punto de vista, el pecador realiza un mal negocio, sale francamente perdiendo, aunque Dios perdone por la confesión. Y una persona que se arrepiente de todo corazón puede recibir perdón total, no solamente del infierno, también del purgatorio, pero en lo general, dicen los santos, bien, tenemos un grande purgatorio. Entonces, el hecho de darse al pecado y pasar años y años en el purgatorio, por ejemplo, es un mal negocio. Pasamos al 7 remedio contra la concupiscencia, el recuerdo de la pasión de Cristo. Los motivos inspirados en el amor y la gratitud son mucho más nobles y elevados que los que tienen por origen el temor. Jesucristo fue clavado en la cruz a causa de nuestros pecados.
El pecador, consciente de ello, en cuanto está de su parte, vuelve a crucificar a Jesucristo, renovando la causa de su muerte. Entonces el pecador, en cuanto está de su parte, pecando, vuelve a crucificar a Jesucristo, renovando la causa de su muerte. Es decir, que Cristo murió por nuestros pecados y el pecador, al pecar, vuelve a crucificar a Cristo. La más elemental gratitud y delicadeza para con su piadosísimo Redentor debe detenerle ante el pecado. Los hermanos, debemos ser agradecidos con nuestro Señor, no volver a crucificarlo pecando y dando gusto al demonio, manchando almas consagradas y purificadas por santo bautismo, expulsando el Espíritu Santo de nuestra alma por nuestra fechoría. Aún el supuesto de que nada tuvieran que ver nuestros pecados con los dolores de Cristo Redentor, la consideración de un jefe coronado de espinas debería avergonzarnos de andar buscando nuestros deleites y regalos, como dice hermosamente San Bernardo. El apóstol San Pablo insiste en este argumento y hace de la mortificación de la carne la prueba decisiva de pertenecer realmente a Cristo. El que mortifica su carne, sus ojos, su cuerpo, sus manos, sus sentidos, pertenece realmente a Cristo. El que da satisfacción a todos sus sentidos está muy lejos de Cristo o lo perdió. San Pedro nos recuerda que, puesto que Cristo padeció en la carne, es preciso nosotros romper con el pecado. Primera San Pedro 4:1. Queridos hermanos, les aconsejo 2 libros. Uno se llama La Pasión de Cristo, o la historia de la pasión de Jesucristo, del padre Luis de la Palma. Y el otro es Carta a los amigos de la Santa Cruz. Estos 2 libros en uno pueden conseguirlos en el obispado de Estelí o en la parroquia de Guadalupe, o pedirlo a todas las parroquias. Vale la pena tenerlos y leerlos. Ayuda mucho. Continuamos nuestra meditación. ¿Cómo vencer la concupiscencia, los malos deseos? Bien, hemos dicho mortificarse en cosas lícitas. Mortificarse en cosas lícitas. Porque bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. Aficionarse al sufrimiento en la cruz. Combatir la ociosidad. Huir de las ocasiones. Considerar la dignidad del cristiano. Pensar también en los castigos del pecado. Un solo pecado mortal conduce al infierno eterno. San Pablo, 1 Corintios 6:9, dice: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Es algo muy importante que los hermanos saber esto. Y hoy nos dicen que no hay problema, que todos salvan, no hay pecado. Y bien, es pecado, es pecado. Es Dios que dice que es pecado, no es pecado. No son los hombres. Los hombres pueden decir lo que quieran, no vale nada. Si lo que dicen no corresponde a la realidad. En tiempo de Noé comían, bebían, fornicaban, pecaban, y vino el diluvio, todos murieron. Entonces seguimos en el 8º remedio, la oración humilde y perseverante. Sin la gracia de Dios es imposible el triunfo completo contra nuestra propia concupiscencia. Sin la ayuda de Dios es imposible triunfar
completamente contra nuestra tendencia al pecado. Y esa gracia, esta ayuda de Dios está prometida infaliblemente a la oración revestida de las debidas condiciones. Rezar con atención, devoción, poniendo su corazón en lo que uno dice y elevar nuestra mente a Dios con quien hablamos. Sin la gracia de Dios es imposible, queridos hermanos, triunfar del pecado. Y bien, ahora entendemos por qué hay tantos pecadores, tantas pobres almas que están hundidas en los pecados, porque no rezan, porque no saben que sin oración no hay salvación. Consta todo ello en la Sagrada Escritura. El autor del libro de la sabiduría reconoce abiertamente que no puede permanecer continente, puro, casto, sin la ayuda de Dios, que implora con humildad. Sabiduría 8:21. Queridos hermanos, si queremos quedarnos castos, implorar con humildad y perseverancia, rezando a Dios y a la Virgen que nos ayuden. El hecho de rezar 3 Aves Marías cada mañana, pidiendo la pureza de cuerpo y alma y mente, imaginación, es muy efectivo, muy eficaz, pero alejándonos también de las ocasiones del pecado. El libro del Eclesiástico implora ser preservado, el autor del libro del Eclesiástico implora ser preservado de la concupiscencia y de los deseos lascivos. Eclesiástico 23:6. San Pablo pide 3 veces al Señor que le libre del aguijón de la carne, y el Señor le responde que le basta su gracia, que en la flaqueza llega al colmo de su poder. 2 Corintios 12:7. Entonces, queridos hermanos, por la Biblia sabemos que necesitamos pedir a Dios la gracia de ser puros, castos y vírgenes. Todo esto equivale a decir, cuando Dios dice, mi gracia te basta, esto equivale a decirle que recurra a la oración, fuente ordinaria de la gracia. En cuanto a la eficacia infalible de la oración revestida de las debidas condiciones, lo tratemos en otro tema, con atención, devoción, poniendo nuestro corazón en lo que dije. Les aconsejo también bajar de internet otro libro muy importante, Las Glorias de María. Las Glorias de María, de Santo Alfonso María de Ligorio, y del mismo santo, El gran medio de la oración. Dice, el que reza se salva, el que no reza no se salva. Muy importante todo esto. Continuamos nuestra meditación. Sobre los remedios contra la concupiscencia. 9º y 10º remedio que nos da el Padre Antonio Royo Marín. Para no caer en los pecados impuros y todos pecados, hace falta tener una entrañable devoción a María Santísima, la Inmaculada, la toda pura, la Reina de los Ángeles. Es también mediadora de todas las gracias y la abogada y refugio de los pecadores. Una devoción tierna y profunda a nuestra Madre del Cielo y su invocación confiada y ardiente a la hora del peligro es garantía infalible de victoria. Entonces, el que está tentado y reza con fe, y mucha fe a María Santísima, bien, va a ser triunfante, con la condición que se aleje de lo que puede ser causa de pecado. Santo Alfonso María de Ligorio solía preguntar a las almas que dudaban si habían consentido o no en la tentación, ¿invocaste a María? La respuesta afirmativa era para el santo prueba decisiva de haber salido victorioso. Y finalmente, para triunfar del pecado, hace falta frecuentar los santos sacramentos, especialmente de la comunión y confesión. La frecuencia de los sacramentos es el medio más seguro y eficaz contra toda clase de pecados,
sobre todo contra los asaltos de la concupiscencia y malos deseos. Veamos un poco lo que dice acerca de la confesión y después de la comunión. Muy interesante. La confesión no solamente borra nuestros pecados pasados que estamos confesando, sino que nos da fuerzas y energías para preservarnos de los pecados futuros. Los hermanos, muy importante esto. No solo borra los pecados como la camisa mugrosa, se lava, se seca, se plancha, sino también la confesión nos da energías, fuerzas para protegernos, preservarnos de los pecados futuros. De ahí la importancia de confesarse regularmente sin pasar la quincena o el mes. El alma que se siente esclavizada por los vicios de la carne ha de acudir en primer término a esta fuente de purificación, regulando la frecuencia de sus confesiones según las fuerzas que necesite para no caer. Es decir, confesar de tal modo que uno no caiga en pecado mortal, y no para levantarse de la culpa después de la caída. Con otras palabras, confesarse regularmente para no caer, confesarse antes de caer. Uno puede siempre confesar pecados ya confesados, teniendo mayor dolor de ellos para tener menos purgatorio. El procedimiento de esperar la caída en pecado mortal para levantarse de ella en la confesión es completamente equivocado, porque de esa forma no se llega nunca a la extirpación del hábito vicioso. Antes, al contrario, se va arraigando cada vez más fuertemente por la repetición de actos. Con otras palabras, los que se confiesan y esperan meses y meses para confesar otra vez, van a caer y después van a confesarse. Esto es peligroso y equivocado. Hace falta confesarse de tal modo que no caiga. Cada 15 días, cada mes o cada semana, según las posibilidades de si hay confesores. Es preciso, necesario, prevenir las caídas, acercándose al sacramento de la penitencia cuando nota el alma que va debilitándose y perdiendo fuerzas a fin de volver a recobrarlas, evitando con ello la caída que ya se aproximaba. Si para lograr este resultado es preciso al principio confesarse 2 o 3 veces por semana, no se debe vacilar un momento en practicarlo así. Toda clase de diligencias son pocas para librarse de semejante esclavitud y empezar a respirar a pleno pulmón el aire puro de la gloriosa libertad que corresponde a un hijo de Dios. Lo que así el padre Royo Marín dice: si usted tiene problemas de caídas, de pecados frecuentes y repetitivos, confiésate, dice, 2 o 3 veces por semana para no caer. Y queridos hermanos, cada confesión nos da fuerzas contra el pecado futuro. Y no olvidemos de alejarnos de las personas, de los lugares, de los aparatos. Por ejemplo, si el celular te impulsa a pecar, bien, nunca ir a la cama con el celular, déjalo ahí ropero, apagado. Ayudará mucho también tener un confesor fijo, al que se le descubra el alma por entero y del que se acepten la ayuda y los consejos. Al tener que dar cuenta de su alma siempre a un mismo y determinado confesor, ata mucho los vuelos de la imaginación y representa un freno no despreciable contra el ímpetu de las propias pasiones. Cuando es posible tener el mismo confesor fijo, esto es lo normal. Y si no es posible, confesarse de todo modo, y cuando uno ve su confesor directo espiritual, decirle todos los pecados que ha confesado en las últimas confesiones. Terminamos con último remedio: la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión tiene eficacia soberana contra las concupiscencias de la carne. En ella recibimos real y verdaderamente al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su alma santísima transfunde, derrama sobre la nuestra las gracias de fortaleza y resistencia
contra el poder y ardor de las pasiones. El hecho de comulgar, uno entra en contacto con la alma santísima de Cristo, la cual alma de Cristo derrama sobre nuestra alma fuerzas, energías de resistencia y fortaleza contra el ardor y el poder de las pasiones malas. También su carne purísima, en la comunión, se pone en contacto con la nuestra pecadora y la espiritualiza y diviniza, siempre y cuando que comulguemos en estado de gracia sin tener ningún pecado mortal no confesado. Los que comulgan en pecado mortal hacen un sacrilegio, en palabra de San Pablo, y dan mucho poder al demonio. Al contrario, el que se confiesa sinceramente, sin ocultar ningún pecado, decir todos los pecados que tiene en la memoria, y comulga, hace la mejor de las cosas. No en vano ha sido llamada la Eucaristía pan de los ángeles y vino que engendra vírgenes. Los jóvenes, sobre todo, necesitan de ese divino remedio para contrarrestar el ardor de sus pasiones juveniles. Queridos hermanos, un joven que se confiesa regularmente, que comulga, tendrá fuerzas. Y un niño de 7, 8 años, apenas tiene uso de razón, que comulga hasta la pubertad, está armado para hacer frente a las pasiones juveniles. El hecho de tener negligencia en la comunión de sus hijos o ahijados, sus sobrinos, y dejarlos crecer para después hacer la comunión, es un error. Mientras más un niño comulga, claro, sabiendo lo que recibe, con formación, mientras más comulga, se confiesa, más será armado contra el ardor de sus pasiones juveniles. La experiencia en dirección de las almas muestra claramente que no hay nada tan poderoso y eficaz para mantener a un joven en la templanza y castidad como la comunión frecuente y diaria. Bien, queridos hermanos, terminamos esta charla sobre los remedios, realmente muy hermosa. Hemos visto que el padre Antonio Roemarín, uno de los grandes teólogos del siglo XX, les aconsejo buscar sus libros de internet, Antonio Royo Marín, y también escuchar sus charlas, vale la pena. Hemos explicado que para alejarse de los pecados de la carne, de la concupiscencia, bien, nos da varios consejos, varios remedios sintetizados en 10. Primero, mortificarse en cosas lícitas. Segundo, aficionarse al sufrimiento en la cruz, hacer sacrificios, aceptar enfermedades, dolores, el frío, el calor, la pobreza, aceptar, ofrecer todo, ofrecerse al Señor. Combatir la ociosidad. Una cabeza ociosa es taller del diablo, es madre de todos los vicios, la ociosidad. No quedar sin nada a hacer. Y es importante acostumbrar a los niños a tener libros buenos y leer, en lugar de mirar siempre el celular, que es peligroso por lo que viene después. Combatir la ociosidad, huir de las ocasiones. Un novio o una novia nunca van a salir solo fuera, en lugar apartado, cerrado, etc. La caída es fatal. Nunca ponerse en ocasión de pecado. También alejarse de sí, en Facebook, teléfono, no sé, todos los números, personas malas, personas que mandan cosas malas, impuras, pero bloquear los números de esas personas y eliminarlos. Es importante. Si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de pecado, córtalo. Entonces, huir de las ocasiones del pecado, considerar la dignidad de cristiano, que es hijo de Dios y no va a hacerse templo y esclavo de Satanás. 6. Considerar el castigo del pecado. Un solo pecado mortal aleja de Dios y abre la puerta del infierno. Y suponiendo que uno sale del pecado confesándose bien, acumula un terrible, prolongado purgatorio. Entonces, pecar realmente es un mal negocio. 7. es recuerdo de la pasión de Cristo. Cristo dio su vida, su sangre, su honor en la cruz para nosotros, y no vamos a crucificarlo pecando, porque Cristo por nuestros pecados fue crucificado. 8. Oración humilde, perseverante. Nunca dejar la oración de la mañana, de la noche, y especialmente en momentos de la tentación, invocar María Santísima.
y rezar siempre el Padre Nuestro, el Ave María. Y finalmente, devoción entrañable a María, refugio de los pecadores, y frecuencia de los santos sacramentos, confesión y comunión. Si estas cosas hacemos, si hacemos caso y practicamos estos consejos, con la ayuda de Dios, de la Virgen Santísima, nos mantendremos en la gracia de Dios, triunfaremos en este mundo, llevaremos almas también con nosotros al paraíso, porque el que se salva no se salva solo, el que se pierde no se pierde solo. Que nuestro Señor nos ayude entonces a ser auténticos y buenos cristianos. Los bendigo con sus familias, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.